Continuando con nuestros videotutoriales, vamos a analizar el tema de cargas. Continuamos por nuestra barra izquierda. Vamos a tener un salto al siguiente punto, que son las cargas eléctricas de equipos y de personas que van a tener nuestro proyecto o nuestros espacios. Inicialmente tenemos el orden, acá nos sale en el orden de las cargas que necesitamos, las básicas que vamos a trabajar para una simulación térmica energética de un proyecto. Vamos a necesitar personas, luces y equipos eléctricos. Acá podemos ver que el software nos permite insertar luminarias. No lo vamos a trabajar para este video tutorial, pero lo que vamos a ver es las esenciales para que el software, cuando corra la simulación térmica, funcione de una manera correcta y no nos muestre ningún error. Empecemos con personas. Inicialmente tendremos que dar, como hemos visto en todos los pasos del OpenStudio, le damos más acá en la pestaña inferior, en la parte inferior izquierda. Vamos a crear un nuevo grupo de personas, le vamos a llamar 0000, no sé, personas habitación, para saber cuántas personas van en una habitación. Podemos darle el número de personas por área. Esto es muy común en oficinas, cuando podemos hablar de alrededor de una persona cada 6 metros cuadrados, por ejemplo, o cuántos metros cuadrados por persona. Podemos darle en unidad de área o el número de personas. Como estoy en una habitación, podría ir directamente al número. Podría decir que son solo una persona o dos personas. Entonces eso ya depende del proyecto. Si tenemos una habitación que tiene dos personas y otras que tienen solo una persona, tendríamos que crear dos de estas. Hagamos ese trabajo. Luego, el tema de cuál es la fracción radiante y cuál es el calor sensible generado y el dióxido de carbono generado por la persona ya viene predeterminado, porque es la biblioteca del OpenStudio con la cual calcula estos temas. Entonces acá voy a crear personas habitación solo una, y ya con eso tendríamos para número de personas. Vamos, por ejemplo, a crear 00 habitación personas habitación principal, y ahí le podemos poner que son dos personas, por ejemplo, y esta la podemos usar en todas las habitaciones que tengan dos personas. Si me voy a 00 zona social, podríamos decir que ahí pueden haber, no sé, 4 o 5 personas, eso ya de acuerdo al proyecto, y así tendríamos que crear el número de personas para cada uno de los tipos de espacio. Podemos continuar ya después de elegir el número de personas que va a tener y la carga metabólica que ellas pueden ejercer sobre el espacio, como lo vemos acá. Seguimos con el siguiente punto, que son luces. Entonces, en iluminación, ¿cuál es la carga de vatios por metro cuadrado? O si sabemos el poder lumínico total en el espacio, lo podemos poner. Acá le vamos a dar crear nuevo. Vamos a darle 00 iluminación. Si sabemos que todo el proyecto va a tener más o menos la misma carga de vatios por metro cuadrado, podríamos hacer solo un archivo de carga de iluminación. Para esto podemos basarnos en varias normas. Por ejemplo, aquí en el código técnico de la edificación de España podemos ver una potencia instalada de acuerdo al edificio. En un uso administrativo, 12 vatios, en aparcamiento comercial, hospitalario, restauración, residencial público. Entonces podríamos decir que estamos en residencial o en otros. Un residencial privado puede estar entre 10 y 12 vatios por metro cuadrado. Si tenemos el dato real de la potencia por metro cuadrado que va a tener el proyecto, simplemente le damos el dato. O si tenemos vatiaje por persona, el software nos acepta la potencia total, vatios por metro cuadrado o vatios por persona. Yo en este caso les recomiendo que podemos estar trabajando alrededor de 10 vatios por metro cuadrado, que ya es una medida eficiente con lámparas LED, que ya es un espacio relativamente eficiente. Como podemos ver en la biblioteca del OpenStudio, tenemos espacios desde 11 hasta 10,6. Acá nos crean nuestro iluminación, quedó ya creado. Acá vemos personas, iluminación, y vamos con el siguiente, que son equipos electrónicos. Entonces aquí tenemos que empezar a ver cada uno de los espacios qué tipo de equipos pueden llegar a tener.
Por ejemplo, en una habitación puede haber televisor, puede haber, no sé, computadores en algunos horarios, podemos tener cualquier tipo de equipo electrónico que consuma energía y que también genere una fracción de calor radiante al ambiente. Entonces aquí acá tenemos varios ejemplos en la biblioteca del Open Studio. Insisto, vamos a crear uno nosotros, vamos a darle nuevo 00 equipos habitación. Tocaría separarlo entre habitación y zona social, considerando que seguramente la zona social pueda tener mayor número de equipos. Si tenemos la carga total de equipos en la zona, la ponemos si tenemos cuántos por metro cuadrado o si tenemos cuántos vatios por persona. Por ejemplo, este vatios por persona funciona en edificios de oficina que cada persona tiene su equipo. Entonces podríamos decir que cada persona tiene un equipo de 80 o de 100 vatios de consumo y de calor. Aquí, por ejemplo, podríamos decirle que tenemos alrededor de, no sé, digámosle un valor total en la habitación, el televisor, depende también de las pulgadas, hay tablas donde podemos tener estos valores, pero en este caso vamos a darle un estándar de 300 vatios en una habitación. Un televisor puede estar en 100, 120, depende del tamaño, y un computador entre 80 y 100 vatios. Entonces digamos que tenemos este nivel de vatiaje en la habitación. E insisto, podemos basarnos también en cuántos tiene la biblioteca de Open Studio, que tenemos unidades por metros cuadrados, pero eso depende del espacio. Posteriormente a los vatios por espacio ya podríamos tener lo esencial. Como comentaba inicialmente, necesitamos personas, luces y equipos. Estos son los primeros puntos que necesitamos de cargas. Ya con esto el software va a simularnos energéticamente la vivienda y térmicamente. Entonces ya con esto podríamos seguir al siguiente menú, que es tipo de espacio. Normalmente aquí nos aparece una lista de alrededor de 15 o 20 tipos de espacio. Para reducirlos, si las queremos eliminar, para no enloquecernos con todos estos números, todos estos textos, podríamos darle en este icono donde dice purgar todos los objetos no usados. Yo aquí le di y por eso me sale solo un espacio tipo. Igual no voy a trabajar con ese espacio tipo, como les comentaba en videotutoriales anteriores. Es importante nosotros manejar todas las variables, por lo tanto uno puede ver opciones de la biblioteca Open Studio para entender qué es lo que nos pide, pero no necesariamente trabajar con ellos para poder controlar las variables. Acá le voy a dar un nuevo espacio tipo. Acá le vamos a poner que tenemos cada espacio tipo es eso, qué tipo de espacio y cómo se usa el espacio. Por ejemplo, la habitación, la zona social, el baño, la circulación, cada uno de los espacios que pudimos haber hecho zonas térmicas. Obviamente solo tenemos que crear uno por cada tipo de espacio, no tenemos que crear acá todas las habitaciones, sino uno que se llame habitación, y ese va a tener todas las configuraciones para todas las habitaciones. Entonces, importante, aquí vamos a tener que definir cómo se va a construir esa habitación. Recuerdan que en Construction Set creamos una que se llama, yo aquí en este archivo le puse Paredes Casa Rosario, pero si digamos su habitación se construye diferente que su baño o que su zona social, tendríamos que tener un Construction Set por cada tipo de espacio. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a trabajar con el mismo para efectos del video tutorial, pero insisto, depende de cómo lo vamos a trabajar. Entonces acá nos vamos en esta parte derecha y le vamos a dar en mi modelo, seleccionamos Construction Set y acá nos aparecen las que creamos en los ítems anteriores. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y acá está Construction Set, vamos a aplicar las que creé de Paredes Casa Rosario. Luego me pregunta cuáles van a ser los Schedule Set, o sea los perfiles de ocupación que creamos en nuestro video tutorial, de los primeros videotutoriales que vimos. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es venirnos otra vez a mi modelo, Schedule Set, y por ejemplo, si se usa diferente el baño, la habitación o la zona social, tendríamos que arrastrarlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque seguramente en la habitación la carga metabólica es diferente a la zona social y a la circulación. La circulación tiene
unas personas caminando que generan más calor, pero esas personas tampoco están permanentemente, son ocasionales. Entonces las curvas de ocupación en Schedule Set van a ser diferentes para cada uno de estos espacios. Acá es importante tenerlos diferenciados para que cada tipo de espacio tenga su comportamiento. Luego nos pregunta cuál es el diseño de aire exterior y la infiltración. Para eso nos tenemos que venir a librería y nos vamos a cuál es el aire exterior que nos entra el proyecto. Aquí cogemos cualquiera de los ejemplos que tenemos, lo asignamos, el que quieran, vamos igual a modificarlo, vamos a decirle que es este y nos vamos a editar, vamos a nombrarlo nosotros para que no se nos pierda, 00 ventilación habitación, y con esto empezamos a modificar las variables de ventilación que va a tener este tipo de espacio. Lo primero que nos pregunta es si queremos un método de suma o de máximo. ¿Qué quiere decir? Que aquí abajo tenemos variables de aire por persona, aire por área o flujo total de aire o cuántos cambios hora de aire. Entonces podríamos decir que es la suma de todos los datos que pongamos acá o que sea el máximo de los que pongamos. En este caso yo voy a dejar suma, igual depende de la variable que querramos, pero por ejemplo yo podría decir que ingresemos tantos metros cúbicos de aire por segundo por persona y con eso él nos calcula de acuerdo al número de personas cuál es el aire que reciben esas personas. ¿Qué metodología podríamos usar para calcular este flujo, este caudal de aire para cada uno de los espacios? Uno que nos puede servir es la tasa de ventilación del Código Técnico de la Edificación de España, que nos dice de acuerdo a cada uno de los espacios, si es un dormitorio, si es una sala de estar, cuántos litros por segundo por ocupante deberíamos de tener y por área útil si es una cocina, por ejemplo. Entonces acá nos dice que un dormitorio es 5 litros por persona. Entonces podríamos irnos a decirle que por cada persona deberíamos de poner 5 litros, nos dice. Acá tenemos 7 litros porque están metros cúbicos hora, como pueden ver. Entonces pongámosle 5 litros por persona y con eso ya cumpliríamos el código de edificación española. Si quisiéramos otra base de datos para calcular el caudal, podríamos usar el ASHRAE 62.1 de 2007, en el cual tenemos unos mínimos de caudales de aire. Aquí no lo tengo abierto, pero lo voy a buscar para que lo veamos. El ASHRAE de 2007, hay una tabla donde podemos ver cuál es el caudal requerido para cada uno de los espacios de acuerdo a su uso, a su número de personas y a su área. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que espacios, vamos a ver, no sé, acá a ver si tenemos, por ejemplo, un espacio de oficina necesita 2.5 litros por segundo por persona y necesita 0,3 litros por segundo por metro cuadrado, por ejemplo. Con esto ya podríamos calcular esta variable. Yo me voy a quedar con los 5 litros por persona. Igual, insisto, esto es un tema que se puede verificar en varias normas. Habría que buscar la normativa de su país para poder cuantificar estos caudales. Y luego, si no tenemos ninguna otra variable, si solo lo vamos a hacer por persona, lo podemos dejar así. Igual acá está en suma. Si cambiamos otra de estas variables inferiores, él lo que va a hacer es sumar todas estos caudales. Y acá en el último punto nos pregunta cuál es el schedule name de la ventilación. ¿Qué es esto? Importante, me voy a devolver. Aquí teníamos que crear entre todos los perfiles la actividad, equipos, infiltración, ocupación, y la ventilación es uno de los puntos que hay que crear. Como pueden ver, acá tengo 4 prioridades diferentes. Si recuerdan el video tutorial, la prioridad son curvas de acuerdo al día, la hora o al mes. Yo acá tengo 4 y todos son en diferente fecha, como ven acá: verano, invierno, y esto es para cuantificar el caudal de aire de cada uno de los espacios de acuerdo a la época, a la estación en la que estemos. Y como pueden ver acá,
cambia de acuerdo a los meses del año y nos cambia el caudal que ingresamos. Por ejemplo, yo acá en verano digo que en la noche se ventile todos los caudales de aire que estoy poniendo acá en el ítem de ventilación. Le voy a dar 00 ventilación, me va a decir 5 litros de aire por persona por segundo, pero si yo acá le digo que en algunos momentos voy a ventilar solo la mitad, ya no van a ser 5 litros, sino que van a ser 2.5 litros. Entonces esa es la relación que él va a hacer con el perfil respecto a los datos que le vamos a dar acá. Entonces, esas son las variables que hay que manejar en diseño de aire exterior, y seguiríamos con la siguiente columna, que es las infiltraciones. Vamos otra vez a librería, le vamos a dar infiltraciones, hacemos el mismo procedimiento, elegimos cualquiera, la primera podría ser, y vamos en editar, y vamos a editar esa infiltración para nosotros tener control sobre cuál estamos trabajando. Acá le voy a dar infiltración, voy a lo mismo, debimos haber creado una infiltración, un perfil de infiltración, así como teníamos el de ocupación, vamos a darle el de infiltración. Nos dice que cómo vamos a trabajar cuál es el método de cálculo, caudal por área exterior, por área, por espacio, por superficie de muro exterior o cambios hora. Entonces depende de la que elijamos, nos va a quedar la variable que vamos a llenar acá. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que vamos a usar esta constante de aire por superficie exterior. Entonces le voy a dar exterior wall area, y él ya nos da una predeterminada porque cogimos una para editar. Estos son el caudal que puede estar ingresando por perfilería, por carpintería, por debajo de la puerta, todas esas infiltraciones que yo puedo tener en mi vivienda, y va muy relacionada con cuál es la eficiencia real de mi envolvente, de mi carpintería, de mis cerramientos de muros, de las puertas. Y esta infiltración es un aire constante que nos puede entrar a los espacios que estamos trabajando. Entonces, en espacio tipo, estos son las 4 variables que tenemos que crear para cada uno de los tipos de espacio. Voy a crear el siguiente, que es la zona social. Insisto, acá vamos a ir a mi modelo, construction set. Yo voy a usar las mismas porque para mí la habitación y la zona social se van a construir con los mismos materiales. Por el contrario, se va a usar el espacio de manera diferente, la carga metabólica, el número de personas, todo se va a usar un poco diferente. Diseño de aire exterior, podría usar el mismo, en litros por persona, entonces podría venirme a mi modelo y voy a decir que voy a usar el mismo. Si quiero, puedo usar el mismo de infiltración, eso ya es de acuerdo al análisis que cada uno vaya dando. Entonces podría usar este mismo de infiltración. Vamos a buscar infiltración, no lo encuentro acá, nos toca irnos otra vez a librería, a infiltraciones, y debemos de cargar nuevamente la infiltración. Y con esto pues básicamente nos va a tocar volver a hacer el proceso de cuál es la cantidad de aire que queramos dar, cuál es la infiltración y la eficiencia de los cerramientos en este espacio. Yo voy otra vez con el mismo, con área, y voy a dejar el coeficiente que el OpenStudio nos tiene por biblioteca. Si yo tengo el dato de mi ventanero y me dice cuál es la infiltración y la estanqueidad que me dan los perfiles que estamos instalando, pues ya tengo un dato preciso. De no contar con él, podríamos trabajar con los datos de la biblioteca de OpenStudio. Así tenemos que crear cada uno de los espacios tipo. Si con esto ya cumplimos todo, nos faltaría, digamos, el local de planta baja. Si vamos a simular la circulación y el baño, tendríamos que crear entonces un espacio tipo para el local, otro espacio tipo para el baño y otro espacio tipo para la zona de circulación. Yo acá los voy a crear, pero no los voy a detallar. Por ejemplo, tendría que crearlo acá circulación, este se debería llamar local, por ejemplo, luego le damos dónde está, y el otro puede ser baño. Entonces, acá hay que crear todos los tipos de espacio que vamos a simular. Después de esto,
de tener todos los datos generales, nos vamos al siguiente ítem de esta misma pestaña y le vamos a dar en cargas. Y lo mismo a cada uno de esos locales, como pueden ver, acá ya hay uno completo, que es el que venía, el que tenía ya, que no hemos modificado, que estaba acá en nuestra lista de espacios tipo. Le vamos a dar cargar, cargas, y acá vamos a mirar cuáles cargas vamos a tener de acuerdo a lo que creamos en las cargas en el menú anterior. Cuántas son las personas, por ejemplo, personas en una habitación principal o personas en una habitación secundaria. Le vamos a crear acá las cargas, la arrastramos en este sentido. Luego le vamos a decir que vamos las luces, la iluminación que creamos ahora, y le vamos a cargar los equipos. Ya con esto, esas tienen lo que necesita para simular. Como pueden ver, cuando arrastré estos tres, me aparecieron los tres ítems acá en cargas y me genera el mismo, muy similar al que teníamos de ejemplo. Y acá ya básicamente tenemos ya todas las cargas puestas para poder simular la habitación. Y con la zona social tendríamos que hacer lo mismo. Si la zona social, insisto, como creamos ahora la carga de la zona social, vamos a crear la iluminación, pues dijimos que para todo el proyecto era lo mismo. Y equipos, vamos a usar la misma de habitación. Si es diferente, pues tendríamos que haberla creado en el menú anterior de cargas. Acá yo, por velocidad del video tutorial, no estoy entrando a detallar todas estas variables. Al igual tendríamos que hacer con baño, circulación y local, cuántas personas, cuál es la iluminación y cuáles son los equipos. Tendríamos que llenar todas estas para generar que cada tipo de espacio quede completo, como estamos viendo la de habitación y la zona social. Luego, estos siguientes puntos son opcionales. Como pueden ver acá, el OpenStudio nos lo dice, no hay necesidad de moverlos. Y ya con esto terminaríamos el siguiente menú, que es tipo de espacio. Para terminar este video tutorial, les voy a mostrar el siguiente punto, que dice geometría. En geometría, lo que vamos a ver es... Ahí se quedó cargando. En el video anterior había saltado ahí para mostrarles el tema de una puerta. En geometría lo que vemos es qué es el modelo que estamos simulando en este momento. Este es el modelo que hicimos inicialmente para este proyecto. Acá por visualización podríamos ocultar lo que son los pisos, podemos ocultar los muros y ver solo pisos y ventanas, podemos ocultar techos, podemos las puertas, solo tenemos esa puerta, podemos ocultar sombras, no tenemos ninguna superficie sombra en este momento, y así podríamos ver el modelo de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces acá decimos que estamos viendo todos los tipos de superficies. Acá en el editor no recomiendo entrar a este editor porque vamos a trabajar la geometría como la estuvimos trabajando desde SketchUp. No hay necesidad de usar el editor del OpenStudio porque podríamos dañar una línea de código. En este sentido, si queremos reeditar el modelo, simplemente lo cargamos en el SketchUp y podemos trabajar con él, y luego lo volvemos a abrir en OpenStudio. Uno puede devolverse a cualquier punto en cualquier momento, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Ya con esto vamos a dejar en este tema de geometría. En los videos posteriores continuaremos con los siguientes puntos en la barra principal de la izquierda del OpenStudio. Para terminar, no olviden que siempre hay que guardar en File, guardar o guardar como, de acuerdo a como ustedes quieran trabajar. Yo en este modelo, que ya lo tenemos adelantado, voy a continuar grabando encima del modelo. Ya tenemos el modelo guardado y con esto doy por terminado este video tutorial.